Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta máscara del personaje de Ichigo de Bleach, realizada en goma eva y de manera muy sencilla. Espero que os guste. A pesar de que siempre os proporciono los patrones, creo que es interesante que veáis su proceso de creación, porque estoy segura de que en otro momento conocer la técnica que utilizo os puede ayudar a hacer vuestros propios patrones de aquello que queráis. Voy a usar un molde de escayola para que esté a escala y como no quiero ensuciarlo, mi primer paso es recubrir la zona sobre la que trabajaré usando film transparente. Bien, a continuación necesito comenzar a crear los volúmenes de la máscara y para ello usaré papel de plata. Voy a ir añadiendo volumen sobre todo en la zona de la frente, las mejillas y la barbilla, con pedacitos pequeños que estoy enganchando usando cinta de pintor. La máscara de Ichigo tiene una frente prominente, las mejillas quedan a la altura del puente de la nariz y la barbilla sobresale algunos centímetros hacia abajo en el rostro. Bien, a pesar de que los brillos no os van a permitir que lo veáis demasiado, yo ya lo tengo listo y a continuación, con un permanente, marqué por encima las líneas principales para ver si me gustaba el tamaño. Contenta con ello, me toca al fin sacar el patrón definitivo y para ello voy a recubrir toda la superficie de la máscara con tiras pequeñitas de cinta americana. Si os fijáis, para que la cinta no se enganche con el papel de aluminio y sea pues más fácil retirarlo después, lo que hice primero fue cubrirlo de nuevo todo con film transparente. ¡A dibujar! Ahora, con la máscara mirando de frente hacia mí, me tocó dibujar la forma definitiva de todos los detalles, pensando más o menos cuántas partes quería dividir el prop y haciéndolo tan solo en uno de los perfiles, ya que se trata de una pieza simétrica. Aquí ya lo tengo todo marcado y con otro permanente le dibujaré unas líneas perpendiculares a la unión entre las piezas para que luego las podamos unir con exactitud. En este punto ya pude retirar el patrón de la cinta americana y tan solo me quedó recortar los bordes y separar las piezas que yo había decidido que formarían la máscara. El paso final para dar por terminado el patronaje es trasladar lo que tenemos a una hoja cuadriculada, por ejemplo, recordando que la pieza debe ser simétrica y por lo tanto marcándola como tal. Patrones listos. Como ya sabéis, los tenéis gratuitos en la cajita de descripción donde hay un link de descarga. Y les recuerdo, porque me lo pregunta muchísima gente, yo para imprimir en escala uso un programa de descarga gratuito como Adobe Acrobat. Lo único que debo hacer en el panel de impresión es marcar la pestaña de póster para que lo imprima en páginas separadas A4 que luego solo debemos unir. Os lo sabéis vosotros mejor que yo, y es que como no puede ser de otra manera usaré goma eva. En mi caso son retales viejos de 5 milímetros, pero podríais usar de más o de menos grosor. Mientras traslado con un bolígrafo las piezas y, muy importante, todas las guías que marcamos, aprovecho para decir que es mucho mejor si el foam es de color blanco o negro, pero como si en mi caso tenéis pues colores extraños, los vamos a aprovechar igual. La pieza de la frente la marcaremos del derecho y del revés y con esto lo tendremos listo. Tan solo nos quedará recortar las piezas con un cúter. Antes de poder pegarlas entre sí las vamos a deformar. Ya sabéis que la goma eva es termoflexible y que para poder usarla como tal necesitamos aplicar calor. Lo ideal sería usar una decapadora, pero como no tengo voy a usar un secador de pelo viejo a máxima potencia. Tras aplicar calor en abundancia, la pieza de la barbilla la doblamos ligeramente hacia el interior y cuando la pieza esté fría, si os fijáis, permanece con la forma que le hemos dado. Repetiremos el proceso en las dos piezas para la frente, doblándolas ligeramente hacia el interior también. Y por último haremos lo mismo con la de la nariz y mejillas, para que todo se acomode perfectamente. Cuando lo tengamos, ahora sí, podemos pasar a la unión entre las piezas y para ello tan solo os voy a dar la opción de cola de contacto. Para este tipo de máscaras o props no es recomendable usar silicona caliente. Voy a aplicar el pegamento en las dos superficies a pegar,
Voy a esperar que no esté pegajoso al tacto y voy a comenzar a unir las piezas. Muy importante, siguiendo las guías para que quede exactamente todo donde debería. Haremos la parte de la frente con mucha paciencia y después uniremos barbilla con nariz. Ahora ya va tomando forma. Me encantaría seguir, pero la unión está todavía muy tierna, así que voy a esperar unas 12 horas a que seque por completo antes de poder continuar con el siguiente paso. ¡Listo! Os lo digo siempre, este paso es opcional. Lo hago yo porque tengo una tendencia a ser muy perfeccionista con los detalles, pero podríais pasar al siguiente paso sin ningún problema. Voy a tomar la herramienta rotatoria con un cabezal para lijar y la voy a estar pasando suavemente sobre las uniones para dejarlas completamente lisas si alguna de ellas no estaba muy bien. Si quisierais imitar este proceso podríais usar una lija de mano, pero no quedaría exactamente igual. Bien, lo tenemos listo. Pero sabéis que tampoco estoy contenta con esto y que quiero ocultar estas líneas sí o sí. La manera de hacerlo evidentemente es con más goma eva, pero esta vez la del grosor más finito, entre 1 y 2 milímetros. Voy a calentar la lámina con el secador de nuevo y voy a deformarla contra la pieza de la frente. Cuando quede abultada aprovecharé para pegar esto, pero tan solo una redondita. El proceso parece complicado, pero es fácil. A ver, solo vamos a ir pegando poco a poco cachitos contra la pieza de color verde. Y nos vamos a asegurar antes de ello que quede completamente deformado siguiendo su curvatura. Así que antes de pegar, os toca deformar. Cuando terminemos, tan solo nos queda cortar los bordes a ras, por ejemplo con un cúter o unas tijeras que sean pequeñitas. Y fijaros, yo creo que la diferencia se nota muchísimo y que estos detalles pequeñitos marcan un poquito el resultado final, que sea un poquito mejor. Nuestro último paso para terminar el montaje es unir lo que reservamos pues con más cola de contacto y de este modo podremos dar lo que sería la máscara por terminada. A continuación nos toca comenzar con los detalles y esto os lo dejo a vosotros. Vamos a ponernos delante de unas buenas imágenes de referencia y con un lápiz vamos a esquematizar todas las líneas para saber dónde deberemos colocar los dientes. Yo primero lo dibujo todo a lápiz y cuando más o menos me gusta lo paso a bolígrafo. Tras un poco de trabajo, en mi caso quedé contenta con algo así. Para los dientes vamos a usar pasta de secado al aire. Ya sabéis que en mis últimos tutoriales parece que estoy obsesionada con este material, pero es que me sirve para todo. Para los que llegáis nuevos a este vídeo, es una pasta que compro en un bazar por menos de $1. Es ligera, no es tóxica, no mancha y es que en realidad es un juguete de la sección de niños. Al secar queda dura y podemos hacer literalmente lo que queramos con ella. Por ejemplo, como estáis viendo ahora, los dientes. Comienzo con los inferiores y simplemente con las manos voy modelándolos uno a uno, dándoles un acabado pues un poco puntiagudo hacia el exterior. No deben ser exactamente todos iguales ni del mismo tamaño, así que tampoco os preocupéis. Cuando están un poquito más duros, comienzo con los de la parte superior, exactamente igual, teniendo en cuenta que esta vez deben solaparse un poco con los de abajo. ¿Qué os parece? Yo creo que queda estupendo y que es un material ideal para este tipo de trabajos, así que lo vamos a dejar secar y yo por lo menos me voy a asegurar dándole un margen de 24 horas. Continuamos. Otro paso más que también es opcional. Aquí podríais pintar ya la máscara, pero yo no me sé estar quieta, por no decirlo de otra manera, y quise darle un poco de textura con el pirógrafo, pues porque me dio la neura. Repasé con la punta lo que sería la parte que deberemos pintar en rojo, solo para otorgarle un poco de juego y que no quedara tan lisa, pero ya os podéis imaginar que esto lo estoy haciendo porque a mí me da la santísima gana, pero no porque sea parte del personaje. ¡Listo!
No sé si podéis escuchar que de fondo está lloviendo, pero espero que no moleste a la grabación. Vamos a continuar con la pintura. Antes de ello nos toca imprimar, es decir, tapar los poros para pintar mejor, que dure más, que la pieza quede más firme y sí, las opciones de siempre. Unas 3 capas de cola blanca para madera o unas 4 capas de látex vinílico, que esta será mi opción. Vamos a aplicar con un pincel por toda la máscara y una capa fina será suficiente y vamos a dejar secar. Otra capa más y dejar secar. Así un total de 4 o 5 veces. Al terminar, que nos va a quedar endurecida y bastante brillante, o mate si usáis cola, ya podremos pintar. Y para facilitar el trabajo y mejorar el acabado estaré usando pintura en spray de color blanco de efecto brillo. ¡Voilá! Por dentro y por fuera. Lo único que nos queda es añadir el color rojo a los detalles y bueno, mi color rojo está pues tan acuado que voy a tener que hacerle más de una capa, pero oye, esto será todo. Y así habremos terminado. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!